Buenos días y bienvenidas a todos al taller que hemos organizado en Andaluzí. Esta es la segunda parte del taller que vamos a hablar de los conceptos básicos y las reglas ortográficas del andaluz EPA. Muchas gracias por venir y que lo disfruten. En esta parte del taller nos vamos a centrar únicamente en la ortografía EPA, es decir, cuáles son las reglas ortográficas principales de la EPA y, bueno, cuando sea menester, pues voy a explicar las razones detrás de la toma de cada una de esas decisiones y por qué se tomó una y no se tomó otra, ¿vale? Como hemos dicho, la propuesta ortográfica EPA, que ya hemos dicho que se ha renombrado como estándar para el andaluz, para que no haya confusión con el tema de la propuesta de Juan, es una propuesta que se desarrolla colectivamente, que es colaborativa en el sentido de que participa mucha gente, que se hacen abiertos, es decir, totalmente transparente en los debates, etcétera, etcétera, es trazable, es decir, que se puede ir y ver por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. No tiene apoyo institucional ninguno, ni tiene subvención económica ninguna, es decir, que ha sido desarrollada de una manera totalmente voluntaria por las personas que participaron en ese proceso y es a una hora de todas las variantes del andaluz. Ahora veremos los detalles de cómo consigue esto de aunar la heterogeneidad propia del andaluz como podría tener, ¿no? Y quiero resaltar un pequeño detalle que hace de la propuesta EPA un caso único a nivel mundial. Las propuestas, tradicionalmente, históricamente, las ortografías han sido impuestas de arriba a abajo. Es decir, normalmente siempre han sido generadas por un determinado grupo de poder, normalmente con un proyecto estatal por detrás, apoyándola, que por razones de unificar la burocracia del Estado, etcétera, etcétera, la han impuesto, ¿no? Entonces, ese es el caso normal. Sin embargo, el caso el caso de Andaluz y en particular de la propuesta EPA es un caso realmente único. Yo llevo 2 años hablando con especialistas, investigando con especialistas para ver si encuentro otro caso parecido a lo que se ha dado con el andaluz. Y el propio Igor Rodríguez Iglesias, ¿no?, me ha dicho que esto no se ha dado en la historia. O sea, nunca se había dado en la historia que una comunidad de hablantes desarrollase de abajo arriba, es decir, no desde la institución, sino desde la propia gente, una ortografía, ¿no? Lo cual hace del andaluz un caso realmente único, tanto a nivel latinoamericano como a nivel global. Ya digo que no es el desarrollo de una propuesta ortográfica individual, sino una propuesta colectiva, ¿no? Bien, entonces, a ver, antes de empezar con las reglas ortográficas, hay un par de conceptos clave que son fundamentales, porque si no entendemos cuáles son las peculiaridades que tiene el andaluz, se hace muy difícil entender por qué se escribe así, ¿no? Bien, el primer concepto clave, son solamente 2 conceptos clave, no os asustéis, es que el sistema de la lengua natural andaluza, la lengua hablada andaluza, tiene un doble sistema vocálico y un doble sistema consonántico con respecto al castellano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en el castellano hay 5 vocales, A, E, I, O, U, pero en andaluz no existen solamente esas vocales sencillas o simples, sino que existen las vocales abiertas o espiral. Son intercambiables, ¿vale? Entonces, de tal modo, el singular, yo tengo la casa, ¿no? Una casa, o tengo las casas. Las casas, esas AE no son como la A sencilla, sino que es una A, que como yo soy occidental, pues entonces yo la hago expirando, no la hago soltando aire cuando la pronuncio. Eso es muy típico de los plurales, por ejemplo. Sin embargo, mientras que en el occidente para marcar los plurales o esas vocales expiradas son siempre intercambiables con las vocales abiertas. Es decir, donde yo digo las casas, uno del oriente dirá las casas y lo que hará será abrir la boca en vez de soltar aire. Pero ese efecto es intercambiable siempre. Es decir, donde los occidentales soltamos aire, los orientales abren la vocal, ¿no?
Eso es lo que marca el circunflejo, una vocal abierta. Entonces, para distinguir entre una vocal simple y una vocal abierta, pues las simples no llevan circunflejo y las abiertas o espiral llevan los circunflejos. Por otra parte, tenemos, además del doble sistema vocálico, en andaluz existe un doble sistema consonántico. Existe B, C, todas las mismas letras que en el castellano, pero también tenemos las consonantes doble o geminadas. Una consonante geminada es una consonante que dura entre un 20 y un 40% normalmente más largo que lo que dura la consonante sencilla. Por ejemplo, la T de también es corta y la T de estamos es ch, no está, es ch, es distinto, ¿no? Igual que en distinto, esa vocal, perdón, esa consonante larga se llama una vocal geminada, una consonante geminada. Entonces, esa consonante geminada, que a nivel fonético, se representa en la propuesta ortográfica de la EPA como dígrafo, es decir, como una consonante doble, ¿no? Ahí tengo el ejemplo de también, y estamos. Es el primer concepto. O sea que para empezar ya es que tenemos el doble. Cuando dicen eso de no, es que los andaluces no vocalizáis. Bueno, técnicamente vocalizamos el doble, porque tenemos el doble de vocales, ¿no? Y además no solamente eso, ¿os coméis letras? No, nos comemos letras, no. De hecho, tenemos un doble sistema consonántico, así que tenemos el doble. Y además se da, como veremos ahora, con prácticamente todas las consonantes. Entonces, claro, si tenemos un doble sistema vocálico y tenemos un doble sistema consonántico hablado, pues necesitamos un sistema gráfico que refleje una diferencia entre la vocal abierta y la vocal cerrada y la consonante sencilla y la consonante geminada. Bien, el segundo concepto clave que hay que tener claro, que es un poquito técnico, pero no es tan difícil, es el concepto de la consonante en posición implosiva. Bien, ¿qué significa eso? Bien, una consonante en posición implosiva es aquella consonante que está al final de una sílaba cuando la siguiente sílaba comienza también en consonante. ¿Vale? Bien. Pues básicamente, diciéndolo malamente y pronto, en andaluz las consonantes en implosiva no nos gustan nada, pero nada. O sea, a excepción de la R en implosiva y de la E en implosiva, el resto no nos gustan nada. Y he puesto varios ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leerlo en castellano, ¿vale? Obtuso, activo, adviento, oftalmólogo, cognitivo y contrario. ¿Bien? Bien, las que he puesto en rojo ahí son las posiciones, las consonantes que están en posición implosiva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hemos dicho que no nos gustan, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre en esos casos, no? Pues, lo que ocurre es lo siguiente. Ocurre un triple efecto, es decir, se producen tres cosas. Cuando teóricamente habría una consonante en implosiva, se producen tres efectos de manera simultánea. Y eso hay que entenderlo muy claramente porque si no, esto es un cacao. Y lo que ocurre es lo siguiente. Primero, la consonante implosiva cae, desaparece. ¿Vale? Lo siguiente es que la vocal que precede, que va antes de la consonante implosiva, se abre. Y la consonante que va posterior a la implosiva, la que va después de la implosiva, se gemina. De tal manera, lo que yo diría sería obtuso, activo, adviento, oftalmólogo, cognitivo y contrario. Y ahí vemos los dos casos especiales. Ahí vemos el caso general, que es obtuso, activo, adviento, ¿no? Y también fijarse en el caso de oftalmólogo, ¿vale? En oftalmólogo tenemos una F en implosiva y tenemos una L en implosiva.
La F cae, se abre la vocal anterior, se marca con un circunflejo y se duplica, se hace un dígrafo porque es la T de oftalmólogo, no es la T de también, es ofta, ¿no? Sin embargo, cuando la L está en implosiva, no desaparece, sino lo que hace es que cae a una R, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, árbaro, ¿no? O decimos mi arma, ¿no? No decimos alma, decimos arma. Cada vez que haya una L en posición implosiva, en andaluz cae a R, ¿vale? Si os fijáis en la posición que ponéis en la lengua cuando decís la o decís ra, la posición de la lengua es exactamente la misma. Lo único que pasa es que con la R se produce una vibración. O sea, eso, el intercambio de la L y la R no es nada raro. Pero nada raro. De hecho, se da en todas las lenguas del mundo. Yo, por ejemplo, tengo familia en Puerto Rico y ellos dicen Puerto Rico, y dicen verde, ¿no? Porque cambian la L por la R. Y lo famoso de los chinos, ¿no? Que cambian la L por la R. O sea que ese intercambio fonético entre la L y R es una cosa tremendamente común por una cuestión fisiológica de cómo se pronuncia una letra y otra. El caso contrario es el ejemplo de contrario. La N en implosiva sí se mantiene. No vamos a entrar en detalles del por qué, pero las N son las únicas que se mantienen. Entonces, si hay una R en implosiva, se mantiene. Si hay una L en implosiva, cambia a R. Y si hay cualquier otra en implosiva, podéis comprobarlo. Yo ya lo he comprobado en todos los casos. Siempre se produce ese triple efecto. La consonante en implosiva cae, se produce una apertura o expiración de la boca previa y se produce la geminación de la consonante posterior. Segunda, la H y la J. Bien, las H representan... La H es una cuestión bastante compleja etimológicamente, ¿vale? En EPA se decidió por una cuestión de lo que dijimos antes, de que se pretendía que los grafemas, es decir, las letras que se usan, estuviesen asociadas a sonidos de manera mucho más clara, ¿no? Las H intercaladas son bastante problemáticas, ¿no? Porque realmente eso es una fuente de falta de ortografía y uno de los criterios que no he nombrado antes era que, bueno, que la ortografía que se genere tiene que ser una ortografía que facilite el aprendizaje y que minimice las posibilidades de falta de ortografía, para que sea más sencilla de aprender, ¿no? Entonces, en andaluz EPA directamente las H mudas no existen. Es decir, si hay una H en EPA, es pronunciada, siempre. ¿Con qué sonido? Pues con el sonido J, como en higo, ¿no? Bien. Aquí hay que hacer un pequeño comentario, que es que, claro, todas las palabras que van con J en castellano, en andaluz se pronuncian como J, ¿no? Como yo diría Jaén. Pero ¿qué ocurre con las personas de Jaén que dicen Jaén, que la rasgan? Bien, pues la letra J se reserva gráficamente cuando uno quiera registrar un sonido de J rasgada de Jaén. Bien, con lo cual, si todo lo que se pronuncie ja, va con H. Si no se pronuncia, no hay H. Y si es ja, porque es de Jaén, pues entonces se pone la J. Bien, la G. La G, no sé si la habéis pensado alguna vez, pero realmente la G con la letra G en castellano hay un gran cacao, un grandísimo cacao, porque la G con la A suena ga, la G con la E suena G, y la G con la I suena ji, como en gitana, pero la G con la O suena go. Pero después la G con la U con la E es ge, y la G con la U con la I es gui. Y ya en el triple mortal, la G con la U con la diéresis con la E es güe. Total, eso hay una confusión grandísima. Entonces la EPA deciden básicamente acabar con todo esto. La G con la E es ga, la G con la E es ge, gui, go, gu. De tal manera se escribe gamba, guerra, guijarro, goma y bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que
eso provoca que desaparezca uno de los acentos que están presentes en el castellano. Es decir, en EPA no hay diéresis. No hay la diéresis de pingüino ni de cigüeña, que realmente es un poco absurda la diéresis en castellano, porque tener un acento como la diéresis y solamente hay alrededor de 200 palabras en el diccionario, pues agregar un acento para 200 palabras, la verdad que es bastante ilógico, digamos. Con lo cual, se escribiría pues pingüino, perigüeña o cigüeña directamente, porque la G con la U es GU. Bien. Bien. Las palabras que en castellano se escriben con G, E, G, I, que son G, G, pues como hemos dicho antes, se escriben con la H, porque la H es para ese sonido G, Ja, Ji, ¿no? Entonces, geranio, igual que jamergo, ¿vale? Esto parece muy complicado, pero en realidad es fácil. Si pronunciáis gagegigogu, va con G. Y si pronunciáis jajejijoju, pues va con H. Y si eres de Jaén y pronuncias jajejijoju, pues va con J. Tan sencillo como eso. Escucharse a sí misma y lo reflejáis así y no os vais a equivocar. Bien, en la EPA no hay V. Se ha puesto todo con B. Realmente el sonido de la V y el sonido de la B están neutralizados. O sea, en Andalucía, pero no solo. O sea, en realidad el castellano, lo que pasa es que el castellano es hiperinmovilista con sus reglas ortográficas y la sigue manteniendo. Pero realmente los sonidos, hay muy pequeñas comunidades en toda la península que hagan una distinción fonética real entre la V y la B. O sea, nadie dice lluvia, o muy poca gente, ¿vale? Entonces, en andaluz se decide que se acabe con la V, se pone todo con B. La gente se puede echar las manos a la cabeza, ¿esto qué coño es? ¿Cómo? Bueno, yo nada más que digo que Antonio de Nebrija escribía el verbo escribir con V. O sea, que tampoco nos vayamos a volver locos, ¿eh? Que el castellano ha sido bastante inconsistente en la historia con sus usos de la V y de la B. Simplemente que la RAE decidió en un momento dado que se utilizase una u otra y la fijaron, pero que realmente no tiene tantísima importancia. Volvemos a lo mismo. Imaginémonos que hay una persona en Andalucía que dice la V como V. Bueno, pues ahí tiene la V. Si quiere reflejar ese registro en particular, pues use usted la V. Pero vamos, no la vas a utilizar demasiado. Ese caso no se va a dar. Con lo cual, en la V, fuera. Siguiente, no hay, por la misma razón, no hay elle, ¿vale? Siempre con Y. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ya y ya está absolutamente neutralizada en Andalucía y prácticamente en toda Castilla. Oiga, que resulta que hay una pequeña comunidad en el Aljarafe sevillano que usa la ya. Pues, vale, pues si usted quiere registrar ese registro en particular del andaluz, pues utilice usted la doble L para especificar que está queriendo reflejar el sonido ya, pero no se usa como estándar. En el estándar, que es la norma general, se utiliza la Y. Esa es la razón detrás de que, mientras que todos los dígrafos, como obtuso, o como todos los... Vuelvo un momento a los ejemplos anteriores que veníamos aquí, de los dígrafos, obtuso, activo, adviento, oftalmólogo, etcétera, etcétera, se ponen las dos letras seguidas, es decir, se hace un dígrafo. El caso de la L es especial, porque el caso de la L lo escribimos tal y como está escrito aquí, Atlántico, Millo, y se pone con un guión en medio. Eso tiene un doble razonamiento. Para empezar, porque como estamos todos alfabetizados en castellano, tenemos asociado sin querer en nuestra cabeza que la doble L es elle. Y entonces, claro, si yo pusiese, voy a poner el ejemplo en el chat, si yo escribiese Atlántico de esta manera, tendríamos una tendencia a decir allántico. Entonces, claro, eso crearía una disonancia cognitiva. Entonces, por eso se eligió, efectivamente, como en Carlos. Porque entonces, como en Carlos o en Atlántico, esa L geminada se pone de esta manera. ¿Vale?
para reservar el dígrafo elle por si cayese la breva de que quiero reflejar el sonido ye, ¿vale? Y para que no se confunda con el sonido ya del castellano que está asociado a la doble L. Efectivamente, en Carrión de los Céspedes, Sevilla, se pronuncia la L. Precisamente por eso se ha mantenido, hemos utilizado para la L geminada la L con el guión en el medio y la L, si yo quisiese reflejar en un texto, efectivamente, Castilla o lluvia, y fuese un andaluz, pues oiga, pues reservamos la doble L para ese sonido particular, para no bloquear tampoco la posibilidad de reflejar ese registro específico. Sin embargo, en el estándar se utiliza la Y porque es la generalidad que se hace del uso. Bien, siguiente regla. Aquí viene la mother of the lamb, la madre del cordero. La C con cedilla. La C con cedilla es la gran innovación de la EPA. La EPA tiene dos grandes innovaciones, a diferencia de las propuestas ortográficas que hemos visto que se han dado en el pasado. La C con cedilla es, como dice mi amigo Frank, la superletra andaluza, ¿vale? Bien, la C con cedilla es un fonema, un grafema, como hemos dicho antes, que es un grafema antiquísimo. Se utilizaba en castellano antiguo, se utiliza en portugués, en galego, en catalán, en francés, ¿vale? Y un invento visigótico que de hecho, ahora entenderéis por qué es relevante, proviene de la mezcla de la letra C y la letra Z. Bien, se le pone una C con una Z abajo y se acaba convirtiendo en esa C con cedilla o C con virguilla, ¿no? Y esta nos da una solución gráfica tremendamente poderosa que no se había dado antes en ninguna propuesta ortográfica. Y para esto hay que entender un concepto bastante curioso del andaluz. Bien, en andaluz lo que ocurre es que los sonidos s, z y h son intercambiables. Es decir, un seseante dirá cervecita, un ceceante dirá cervecita y un jejeante dirá jervejita. ¿Vale? Quiero hacer un paréntesis aquí porque normalmente se habla de seseo, ceceo y jejeo, pero en realidad es incluso más complejo. Hay distintos tipos de seseo, con lo cual hablaríamos de los seseos. Hay distintos tipos de ceceo y distintos tipos de jejeo. Entonces, lo que pasa es que se suelen representar como los tres grandes bloques. Os pongo un ejemplo. En Lucena se dice Lucena. Esa S no es la misma, Silva, no es la misma que la S de Sevilla, ¿vale? Hay varios seseos, igual que hay varios ceceos. Hay ceceos que son cervecitas y hay otros que son más cerrados, ¿no? Como cervecitas. Igual que los jejeos. Hay jervejita pura y otros que son unos jejeos como ceceados. Jervejita, ¿no? Entonces, toda esta serie de efectos fonéticos, que son bastante amplios, los podemos... ¿Vale? Entonces, si se quiere reflejar, cerveza, pues las dos con Z, claro. Entonces, el sonido Z se pone con la Z, el sonido SA se pone con la S y el sonido H se escribe con la H. Que usted dice cervejita y quiere reflejar específicamente cervejita, pues ponga S y H. Ahora, ¿qué ocurre si yo no quiero especificar? Es decir, yo soy ceseante, digo cervecita, y otro colega mío es ceceante y dice cervecita, y tengo a mi colega de Bollullo que dice cervejita. Pues la C con cedilla representa esos tres sonidos. Yo pongo cervecita con C con cedilla. Si yo no quiero especificar ninguno de los registros, bien, pues la EPA decidió utilizar la C con cedilla. Porque ¿eso qué es lo que hace? Eso hace que pone todos los efectos al mismo nivel. Claro, la C con cedilla, esa cervecita con C con cedilla representa cervecita, cervecita y jervejita. Entonces, el ceceante, el seseante y el jejeante la representamos de la misma manera. Es decir, lo igualamos y no prestigiamos ningún registro sobre otro, porque sabemos que el seseo tiene más prestigio
o en palabras de Igor Rodríguez Iglesias, más privilegio que el ceceo e incluso que el jejeo, que es el más desprestigiado o desprivilegiado de todos, ¿no? Entonces, tenemos la C con cedilla nos permite escribir en un estándar a todos de la misma manera, y mi amigo ceceante escribe cervecita con C con cedilla y yo la leo cervecita en mi propio registro, con lo cual nos coloca a todas las variantes en una posición de igualdad y no tenemos en la ortografía que se vea prestigiar o privilegiar una de las variantes sobre, ¿no? María Castañeda, te respondo la pregunta. Si escribes por un texto dramático y el personaje es de Bollullo, yo personalmente escribiría jejeando, escribiría con H, ¿sabes? Y en los comentarios de la obra, yo estoy describiendo, pues yo qué sé, la cuestión escénica o lo que sea, utilizaría la C con cedilla, no especificaría. Si yo en la obra dramática estoy representando a un sevillano que se sea, pues yo utilizaría la S. O incluso si tengo a alguien que hace una distinción, pues la representaría con su Z y con su S, o con su S y con su H, con lo que correspondiese, ¿no? La C con cedilla es la manera de representar todo en igualdad, de manera estandarizada, todas las diferentes variedades que se dan en el andaluz en ese intercambio de fonemas S, C, J, que realmente sabemos que son más fonemas, pero que más o menos quedan todos englobados en esos tres efectos de los seseos, los ceceos y los egeos. Este es el primer uso de la C con cedilla, no es el único. Después tenemos los usos especiales de la C con cedilla y para esto me voy a apoyar en el castellano, ¿vale? Me voy a apoyar en el castellano porque es la lengua en la que estamos alfabetizados todas, a diferencia del andaluz que todavía estamos en proceso, ¿no? Si pensáis en las palabras castellanas que empiezan con la X, como xilófono, bien, de nuevo en andaluz se puede pronunciar como xilófono, xilófono, xilófono. Con lo cual, todas las palabras que llevan X al principio de la palabra en castellano, en andaluz se ponen con C con cedilla por exactamente la misma razón que acabamos de decir. Si después pensamos qué ocurre con la X intervocálica del castellano, que me parece que algún compañero había preguntado antes por un ejemplo de esa, como éxito me parece que había dicho, o alguna otra, ¿bien? Si lo pensamos, el éxito, esa X en castellana, realmente está representando dos sonidos consonánticos, que es x. Claro, si yo tengo una X entre dos vocales, claro, pero entonces volvemos al principio, tenemos una K en posición implosiva, eso haría que cayese la K en posición implosiva, que se abriese la vocal previa y que se duplicase y que se geminase la posterior, con lo cual diría éxito, porque el seseante diría éxito, el ceceante diría éxito y el jejeante diría éxito. Esta regla que hace que no tenga sentido utilizar una X ni de manera intervocálica, ni al final, ni en posición implosiva, porque por la regla que hemos dicho antes, ni al principio, hace que se nos libere, digamos, la letra X. Ya en andaluz de repente no habría X, ¿no? Con lo cual, como se nos libera la letra X, quitamos la ch, el dígrafo ch del castellano, y la representamos con una X, igual que ya se hace en redes sociales. Por ejemplo, ¿quién no ha visto escrito mucho con X en Internet? No solamente en Internet, en galego, por ejemplo. O sea, que ya en las lenguas romances, esa X ya representa la ch. Pero claro, vuelve a haber tres sonidos intercambiables en andaluz, que son la ch, la sh y la s. Por ejemplo, chocolate, chocolate. O en el chocho, que se puede decir chocho, se puede decir xoxo o se puede decir zozo, como se dan en unas partes de la Baja Guadalquivir. Bien, con lo cual, realmente la X vuelve a igualar los tres registros. Como vengo diciendo, la EPA es un sistema que nos permite estandarizar para representar por igual
todas las variantes y además tiene la flexibilidad de que reserva ciertos grafemas para reflejar específicamente ciertos registros fonéticos. ¿Bien? Bueno, seguimos para adelante con la siguiente regla. Aquí está la respuesta a lo que ha preguntado antes Andrea, ¿vale? Esta es la madre del cordero. Bien. Bien. Para empezar, en andaluz, las palabras, de nuevo, nunca acaban en consonante, a excepción de la N o de la R que provenga de implosiva. Porque, por ejemplo, si yo digo ernota, pues es porque realmente esa L está en implosiva por conexión con la siguiente palabra, y entonces esa L, por el mismo caso que explicamos en la primera regla, pasa a ser R, ernota. ¿Sí? Bien. Entonces, nos encontramos, y esta es la otra gran innovación, digamos, ortográfica que consigue resolver la EPA que anteriores ortografías no habían conseguido resolver de una manera eficaz. Y lo vais a entender perfectamente. Si la A sin circunflejo representa la A cerrada, la A simple, y la A con el circunflejo representa la A abierta, pues está claro que el madruga es con la A normal, digamos, y tu madruga es con la A abierta. Si yo tengo la A cerrada y tengo que acentuarla, claro, pues le pongo la madrugada, ¿no? Y esa acaba en A y acentuar. Pero ¿qué ocurre cuando...? Porque tenemos el caso de abierta cerrada, el caso de tónica y átona. Entonces hay 4 combinaciones. Cerrada y átona, cerrada y tónica, abierta y átona. Y aquí es donde viene el problema. Abierta y tónica. O sea, si la apertura viene marcada con un circunflejo y el hecho de que vaya a acentuar va con una tilde, no podemos poner una tilde y un circunflejo sobre la misma letra. ¿Qué se había decidido en otras soluciones ortográficas previas? Pues había introducido el acento grave, es decir, como el acento francés, ¿no? Que llaman algunos. Pero claro, ya habíamos dicho que introducir un acento nuevo en una ortografía es tremendamente problemático. En la EPA ha conseguido mantener el número de tipos de acentuaciones en 2, como en el castellano, que es el acento normal, digamos, y el circunflejo. Cuando en castellano lo que hay es el acento y la diéresis, que ya hemos visto que era un poco absurdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué solución se toma en la EPA para evitar introducir un acento nuevo para marcar esa vocal que es abierta y acentuar? Pues se pone la H al final. Entonces, vamos a madrugar, esa A que es abierta y acentuada, se pone una H. Esto puede parecer muy complicado, es bastante sencillo. Si la palabra acaba en vocal abierta y además es una palabra aguda, pues se le pone una H final. Significa que cuando veamos en andaluz EPA una H al final, el acento va en la última sílaba, siempre. Y la vocal es abierta. Con lo cual, por ejemplo, todos los infinitivos se escriben amar, correr y vivir. Esta es la regla más complicada de todas. Pero cuando se le coge el tranquillo tampoco es tan complicada. Entonces, esas son las cuatro combinaciones y es la manera que resuelve la EPA las 4 combinaciones posibles entre cerrada, abierta, átona, tónica, sin introducir un acento nuevo. Vamos a seguir para adelante entonces, que ya nos quedan 2 reglitas. No. O sea, entonces al final, mal de malamente, o sea, mal en castellano, al final, ¿llevaría H o no llevaría H? Porque eso es algo que no me ha quedado a mí claro de nunca. Vale. Eso es lo que se llama la regla de los monosílabos, ¿vale? Esa es una de las últimas reglas que se desarrolló en la EPA. La regla de los monosílabos es, vale, si yo tengo un monosílabo siempre va a ser agudo, siempre. Con lo cual, ¿qué ocurre con los monosílabos? Que siempre van a ir con H al final.
claro, eso me puede generar, son homófonos, pero si queremos distinguir por escrito, aunque sean homófonos, una palabra de otra, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se decidió? Lo que se decidió fue que lo que se llaman las categorías grandes, es decir, los sustantivos, los adjetivos y los verbos, que sean monosílabos, se les pone la H al final. Esa es la razón de que, por ejemplo, si yo digo algo es más saludable, como más salud es en manos de las categorías grandes, no lleva la H al final. Es que eso es una cuestión de categorías gramaticales. Los monosílabos de las categorías gramaticales grandes, verbo, sustantivo y adjetivo, llevan H al final. Y los monosílabos de categorías gramaticales pequeñas no llevan H al final. Vale, vale, perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Vale. Un par de notas de miscelánea antes de acabar, que aquí hemos dado las reglas, estos son ya hemos visto que son unas reglas generales que me sirven a mí tanto para representar de manera igual y aunadora a todas las variantes del andaluz, y también nos permite reflejar registros específicos que se puedan dar, ¿vale? Quiero hacer un par de notas finales, ¿vale? Mucho cuidado, que yo he explicado aquí las normas genéricas, ¿vale? Del andaluz. La genérica, hombre, mucho más emocionante. Son normas genéricas. Después hay registros que son muy peculiares. Por ejemplo, la caída de la D intervocálica, ¿vale? Por ejemplo, no decimos caída, decimos caía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los andaluces hacen una cosa muy peculiar, porque claro, si yo en vez de decir la comía, digo, sí, claro, si yo digo la comía, ¿cómo sé yo que si me estoy refiriendo al sustantivo de lo que como o al verbo de la comía? Entonces, es curioso porque nosotros tiramos de intervocálicas dependiendo, las reglas no son, no son fijas, digamos. Por ejemplo, todo lo que acabe en ado, eso sí cae en ao. Siempre, ¿no? Cagao, comprado. Pero si acaba en ida, no siempre, porque se puede confundir con el imperfecto. Pues, Lucía, gracias. Eso, que han cambiado los nombres tanto a los verbos que ya no sabe uno ni cómo se llaman los. Y además, como yo con los tres idiomas, ya no sé si se me han mezclado todo. Entonces el imperfecto, por ejemplo, se confundiría con la caída de las D intervocálicas con los participios en femenino. Entonces, es curioso porque los participios en femenino, por ejemplo, a veces los tiramos y a veces no, dependiendo del contexto, para no generar confusiones. La respuesta es escucharos a vosotras mismas. Si vosotros tiráis la de intervocálica y no en una determinada frase y en un determinado contexto, y la tiráis, eso significa que no va a provocar ningún problema comunicativo, porque si hubiese un problema comunicativo, no lo estaríamos diciendo. Hubiésemos desarrollado, como hemos visto antes, otras estrategias. Bien, y ahora aquí quiero hacer un último comentario, ¿vale? Habéis visto que yo dije al principio que uno de los criterios fundamentales que se habían usado para el desarrollo de la ortografía es que se pudiesen omitir gran parte de las acentuaciones. ¿Bien? Y aquí nos vamos a referir especialmente a qué circunflejos se pueden omitir sin que se pierda ni un ápice prácticamente de nada. La respuesta es la siguiente. Todas las palabras que acaben en H, es decir, que sean agudas y con vocal abierta, el circunflejo delante se puede quitar, siempre. O sea, que si yo digo cantar, no me hace falta ese circunflejo antes de la H, porque todas las palabras que lleven H final
ese circunflejo se puede omitir. Ahí no se pierde nada. También os he dicho que cualquier palabra que vaya antes de dígrafo, la vocal va abierta. O sea que si yo digo colectivo y omito el circunflejo de antes de la doble T, no pasa nada. Porque sé que antes de dígrafo siempre la vocal va abierta. Entonces, realmente se pueden omitir prácticamente todos los circunflejos. ¿Cuáles son los circunflejos que nunca se pueden quitar? Porque si se quitan, entonces ya hay un problema. Pues los de las vocales finales de palabras que no sean agudas. Las casas. Eso no se puede omitir. ¿Bien? ¿Queda eso claro? O sea, se pueden omitir todos los circunflejos sin que se pierda absolutamente o prácticamente nada, excepto los de las vocales abiertas no acentuadas. Y voy a terminar con otra regla extra, regla magia. Hemos visto que la C con cedilla nos vale para igualar los eseos, los ceceos y los egeos, que nos vale para sustituir ese grafema raro X del castellano en xilófono o en éxito. Pues hay otra aplicación más para C con cedilla, que es un caso muy especial. ¿Cómo escribiríais los ojitos? ¿Los ojitos o las uñas de los pies? ¿Sí? ¿Tú crees que eso sería lo natural, verdad? Ponerlo así, ¿verdad, Febio? Vale, y entonces, ¿me podéis explicar qué pasa? Sí, vale, estáis poniendo lo que parecería lógico. Entonces, ¿me podéis decirme si alguna de las cosas que yo digo no se escuchan en andaluz? Los ojitos, los ojitos, los ojitos. Magia. De nuevo tenemos otra. Ah, sí, pero esa. Claro. Es la C con C. Es que claro, es que ahí se produce al final. Es que la S, cuando va el artículo antes, se produce el ceseo, ceceo, jeje, otra vez. Entonces se ha optado por poner así los ojitos y los ojitos. De nuevo, si queréis especificar, os especifica. O las uñitas, las uñitas, las uñitas. Las orejas, eso es. Las orejas, las orejas, las orejas. Efectivamente, se pone el apóstrofe para que quede, para marcar la diferencia entre una y otra. Entonces, ese ha sido uno de los últimos descubrimientos y aplicaciones de la C con cedilla, que nos resuelve esa cuestión que era jodidamente complicada. Con lo cual, para esas instancias de los ojitos, las uñitas, las orejas, siempre con la apóstrofe. Claro, para separar las palabras, para que quede claro cuál es el artículo. Claro, la F final sería siempre C con cedilla seguida de apóstrofe. Claro, pero Okay. solamente se dan esas instancias. Ok. No. Y la palabra que en andaluz es una sola palabra, contrimar, iría junta, ¿no? Contrimar sí, porque se actúa gramaticalmente. Claro. Y ahí sí habría el más con H al final. Y con el circunflejo. Sí, ahí tienes razón, Andrés, no es monosílabo. Ah, eso es importante, sí, la Y vocálica se mantiene vocálica, sí. Sí, eso sí ocurre. Eso sí es otra decisión que no habíamos comentado, efectivamente. La Y vocálica por cuestiones etimológicas se ha mantenido, con lo cual la Y se mantiene. Entonces digo estoy, ¿no? Esto nos lleva a un caso muy peculiar, lo de la Y vocálica se ha mantenido por razones etimológicas, se decidió mantenerlo por razones etimológicas no, la conjunción I se mantiene como Y. Todas las IEs que sean vocálicas se mantienen. Como de todas maneras no hay ninguna Y detrás de una L en castellano, no provoca ningún problema de que te salga una Y. No, esas Y se mantienen.
Entonces, esto nos lleva a una cosa muy peculiar. Hay algunas muy pocas, pero hay algunas ocasiones donde caen las OEs. Es una cosa rarísima, pero se da en que yo sé 3 ocasiones en andaluz. Y está relacionada con la I griega. Por ejemplo, vi a mi casa. Ahí ha caído la O de voy. Y yendo para allá, cae la O de estoy. Son una es muy rara, muy rara. Pero a veces se dan. Estoy yendo, vi para allá. Vale. Hay otra. Venga, os voy a poner uno de los casos más raros del andaluz. A ver, ¿cómo escribiríais solsticio? El solsticio de invierno. Os voy a decir las 3 palabras que aparecen en el diccionario, que es el mismo caso. Solsticio, perspicaz y cárstico. Cárstico es un periodo geológico. Los pongo en castellano en el chat. Hostia, Rubén, muy bien. Pasa con C con cedilla, ¿no? Iría. Pero entonces, ¿qué pasa ahí, Rubén? Que tengo una R con una T geminada después de con una consonante. Qué cosa más rara, ¿no? Esa es la cosa rara que tiene ese caso. Que en esos casos, estos son los únicos casos donde va una geminación después de una consonante en implosivo. Cociente. Pero es que sí, pero esas sí ocurren, porque el caso de consciente, de consciente también es inconsciente también, ahí también, efectivamente. Ese es otro de los casos, muy bien visto, Rubén. Inconsciente. Bien, entonces habéis comprobado cómo este sistema nos permite igualar todos los registros del andaluz y tener una estandarización del andaluz que nos permite poner a todas las realizaciones fonéticas al mismo nivel sin prestigiar ninguna. De la misma manera nos permite ser muy específico a la hora de reflejar cada registro, cada realización en particular. Y es una propuesta completa, coherente y consistente. Es decir, no hay reglas que se contradigan unas a las otras. Está todo bastante claro, ¿no? Tú tienes lo que hay que aprender es a escuchar lo que uno habla en nuestra lengua natural. Cuando tú te empiezas a escuchar, en vez de intentar hablar como estás escribiendo, hay que revertir, hay que intentar escribir como se habla. Porque, como decía, de nuevo, vuelvo a citar el principio quintiliano de Antonio de Nebrija, porque tenemos que hablar como escribimos y escribir como hablamos, porque si no, en vano fueron allá las letras. Entonces hay que intentar respetar nuestra lengua natural. Lo escrito sigue a lo hablado, no al revés. Y ya os digo, si queréis seguirnos en redes sociales al colectivo, pues en @andalugeeks. Estamos en Twitter, estamos en Instagram haciendo memes y tal. Y en nuestra página andaluz.es, donde ponemos todo lo que hacemos y donde colgamos todo.